Bienvenidos a otra edición de Detrás del Candidato, para conocer a las personas o un poco más de las personas que están detrás de los candidatos que quieren hacer cosas por sus localidades, que tienen proyectos, que tienen ganas y que le ponen todo eso que traen para, bueno, para el bien común, entre tanto, más en este momento donde la política está siendo tan señalada. Estoy con Leo Tempesta, el presidente de la Comuna de Pueblo Andino. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. La idea de este segmento es empezar a conocer qué traen, ¿no? Aquellos que, bueno, en tu caso hoy estás en un rol preponderante dirigiendo a Pueblo Andino. ¿Quién es Leo Tempesta? Y Leo Tempesta, bueno, es una persona apasionada por la naturaleza, por el paisaje. Yo no soy nacido en Andino, pero prácticamente, digo siempre, ¿no? Porque mis orígenes tienen mucho que ver con esta zona, con Villa La Ribera en realidad y con el Indio en particular. Mi abuelo fue pionero en aquel loteo que se llamaba el Indio. Mi abuelo, desde que mis viejos eran novios, que frecuentaban este lugar. Después se casaron, me tuvieron a mí, a mis hermanas, y bueno, y yo de que nací, de que era bebé, que venía para esta zona. Y bueno, fui creciendo y ya con 13 años, yo siempre lo cuento, digo, porque digo, no hice el servicio militar, pero prácticamente a los 13 años era tanto mi fervor por estar en contacto con este lugar, con el paisaje, con el río. Íbamos a pescar, teníamos una pequeña barra de amigos. Y bueno, me gustaba tanto que a los 13 años, un verano, le dije a mi papá y a mi mamá, digo, mira, yo me quiero quedar, no me quiero volver a Rosario. Nos íbamos, éramos los domingueros, a mí el domingo para mí era el día más triste porque era el día que nos teníamos que volver, ¿viste? Entonces, Claro. y yo no quería, bueno. Entonces, un buen día, con 13 años, solamente 13 años, una discusión entre mis viejos, mi viejo le dijo a mi mamá, dice, no, bueno, está bien, ¿se quiere quedar? Que se quede, solo. Vino una tormenta, yo estaba solo en una casa, pero vino una tormenta, los ruidos que sentían para mí era todo fantasmagórico. Pero bueno, pasé esa prueba de fuego Es que, a ver, 13 años en ese momento era una criatura, sí, eras un no, nene. totalmente, no, era una locura, realmente. Yo ahora pienso, si yo a mi hijo lo tengo que dejar, o a mis hijas con 13 años, sin un tutor, sin nadie. Claro. Pero bueno, mi papá en ese aspecto era estricto, ¿no? Así que, y así fui generando unas amistades más en esta zona que en mi propio barrio de la ciudad de Rosario. Y bueno, fueron pasando los años, de esa barra de amigos, entre esa barra de amigos estaba la que hoy es mi esposa, Marta, ¿De dónde era ella? también de Rosario. De Rosario. Ella del centro de Rosario y yo del sur, pero nos conocimos acá. Así que Mira, en esta y se zona. vinieron acá, apenas Y pudieron. cuando, no sé, yo creo que cuando nos pusimos de novio muy jovencito, ella tenía 15 años, yo 17. Pero yo te aseguro que el día que le propuse salir, como se decía en esa época, ¿Le dijiste que querés ser mi novia? sí, sí, Bien, sí, bien. sí, sí, me habían dado el ultimátum porque había ya un feeling y había ¿Activas o no activas? había Tempesta, una amiga en común que decía, mirá, dijo que si para el 14 de febrero no, Buenísima esa. no le pediste salir, chao. Y ese 14 de febrero de 1989 Bien. me animé y Es que no te quedó di otra, el claro. paso. Bien. Y ahí supimos, yo creo que el primer día, no, obviamente, el primer día no lo dijimos, pero creo que sabíamos que era para siempre. Y bueno, y a partir de ahí ya empezamos como a planificar, planificábamos Ajá. nuestro futuro, hacíamos plantas, me acuerdo, juntábamos semillas de árboles. Qué lindo, Hoy tengo, ¿no? por ejemplo, en mi casa ahí en Andino, tengo un ceibo, del cual sacamos las semillas de un ceibo que estaba que está en el Monumento a la Bandera, que todavía está. Y hoy ese ceibo me da sombra, tiene un diámetro de como de 50 centímetros Qué y es uno de los lindo. árboles más grandes que tengo en mi casa. O sea, nada, ahí yo creo que fue que entendimos que este era nuestro lugar en el mundo y bueno, y no teníamos definido que iba a ser en Andino, pero sí definido que queríamos vivir en un lugar lo más parecido al campo. Así nació todo y así fue que aterrizamos por estos lugares. ¿Sí? Por eso yo muchas veces le digo a los vecinos de Andino, digo, no soy nacido acá, pero prácticamente. Me gusta esto del ultimátum, porque me trae a este momento. Digo, vos sabías que era ella, vos sabías que querías ir ahí y que Marta te dijo, bueno, a ver, es el 14 de febrero. Esto pasó más o menos así. Tempesta venía dando vueltas, que no encabezo, que viene, que no, que qué sé yo, y te dieron el ultimátum, sos vos o no se arma. Y Sí. arrancaste.
Sí, la verdad que un poco es así. Yo políticamente empecé en Andino, empecé a trabajar primero con una vecinal, después con una ONG ambientalista, pero bueno, allá por 2003 hicimos el primer intento de armar una lista y bueno, falta de experiencia, la gente no me conocía todavía mucho y Todavía bueno. sigue pasando esto de decir, pero te empiezas de afuera. Sí, 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 a mí me costó muchísimo. Claro. 30 años me costó. Claro, 30 años y seguís siendo de afuera. Y sigo haciendo después. Pero bueno, me empecé a involucrar, pero siempre, digamos, nunca tuve una aspiración personal de decir, yo quiero ser tal cosa. El tema es que así, yo elegí Andino por un montón de factores que para mí son superadores respecto a otras localidades y al lugar mismo donde nací, que son el paisaje, el ambiente, la tranquilidad, digo, un montón de factores que hacen que yo valoro muchísimo hoy en día, después de 30 años, de mi pueblo. Y bueno, lo que empecé a darme cuenta era que si no me involucraba, yo veía que podía llegar a tener un destino diferente al que yo había elegido. Te digo, y no por una cuestión de decir yo sé más que los otros, pero como uno viene de una ciudad en la que vio cómo en mi barrio en Saladillo, yo de chiquito podía estar jugando en la calle, que no pasaba nada, después cuando a los 10 años casi me roban la bicicleta, a los 11 me robaron un juguete. Ya después cuando iba a la secundaria no se podía salir de noche, ya era riesgoso, yo me tenía que ir hasta el centro. Bueno, digo, yo no quiero que mi pueblo, el pueblo que yo elegí, por todos esos valores que tenía, se transforme en el lugar que yo venía. También por los conflictos ambientales, digo, qué sé yo, al poco tiempo que me instalé en Andino, yo venía de estar a 20 cuadras de Swift y me ponen un frigorífico, yo no lo podía creer. Claro. Digo, bueno, y en ese momento, claro, era remar contra la corriente, porque yo lo que le planteaba, digo, no, está bárbaro tener una industria, un frigorífico, perfecto, digo, pero no en el centro del pueblo. Bueno, y en esa época mi voz no tenía eco, y bueno, pasó, pero me di cuenta que si no empezábamos a tener algunas normas que nos regularan en la localidad, podía pasar cualquier cosa. Podían ponernos, no sé, desde una planta a una aceitera, digo, no había criterio, no porque la gente fuera mala, sino porque a veces esa necesidad de tener una fuente de trabajo cerca de tu casa, claro, hacía que no importara a qué precio y a qué costo. Hablemos de política, porque vos sos militante, vos sos socialista. Sí. ¿Desde cuándo? Mira, yo soy socialista, yo entré a la municipalidad en el año 92, a mí la entrevista me la hace para ingresar a la municipalidad, me la hace Hermes Wiener. Hermes Wiener era el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, el intendente era Caballero. Y a mí me recomiendan, un amigo, necesitaban un técnico, yo era recién recibido, tenía 20 años, había recibido el año anterior, de Maestro Mayor de Obras, y bueno, voy a una entrevista y me encuentro con que era el secretario de Salud Pública. Y me dice, bueno, nombre, apellido, qué sé yo, ya empieza a anotar, bueno, presentate el lunes en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Digo, bueno, mire, doctor, discúlpeme, digo, pero yo, como me recomendó un amigo, digo, yo tengo que ser muy, muy sincero con usted, digo, yo sé cómo es el trabajo, mi abuelo fue inspector de obra, mi papá inspector de obra en el puerto de Rosario, digo, sé cómo es el trabajo, pero no tengo experiencia. Y entonces Wiener me mira, se mira con el coordinador de obras públicas, que en ese momento era el ingeniero León Garibay, el chino Garibay, que después fue ministro de Obras Públicas. Y se miran los dos, se ríen y me dice, bueno, si no empezás nunca vas. Claro. Nunca vas a tener experiencia. Entonces me dice, no, mirá, nosotros, la persona que te recomendó, le pedimos que nos recomendara a alguien de confianza. Acá, dice, hubo una jornada solidaria, la gente de toda la ciudad donó desde un ladrillo hasta rollos de membrana, hasta camiones de arena. Necesitamos que todo eso que se donó para el Hospital de Niños Víctor J. Vilela se ponga en esta obra, que eran los consultorios externos, una obra muy grande. Dice, se pongan ahí los materiales. Dice, acá lo histórico es que todo lo que se donaba se robaba, desaparecía. No se levantaba ni una pared. Dice, bueno, tu misión, aparte de la parte técnica, es controlar. Bueno, me cargó de responsabilidad y a la cancha. Y bueno, y yo veía que este era un político diferente, porque él se tomaba el colectivo en Salud Pública, ahí en Rioja y Moreno, y se tomaba el colectivo y aparecía ahí en Dorrego y Virasoro, en el Hospital Vilela, y en vez de ir a hablar con el director del hospital, que era otro médico, yo no venía a mi oficina, un obrador de madera, así, me decía, Leo, poné
poné la pava, tomábamos unos mates, mirábamos cómo estaban los papeles de la obra y me decía, bueno, vamos a recorrer. Y me iba preguntando y bueno, y yo empecé a ver un político que era diferente. A mí siempre me interesó la política desde muy jovencito, desde los 12 años. Y nada, me empecé a ver que digo, che, esto, y empecé a interiorizarme y hasta que un día yo pedí, digo, yo quiero ser de este partido. Veo a esta gente cómo trabaja, quiero ser de este partido. Y pedí la ficha y me afilié. Y nada, y empecé a militar, digamos, participando nada más, siempre ahí, formando equipos. Y acá y en Andino no era mi intención hacer política partidaria en Andino. Yo te digo, después usé mi militancia política para sostener un proyecto de pueblo y buscando personas. O sea, yo lo que hacía era prestar la estructura del partido en un pueblo donde ya no se presentaba nadie. Ya en el 2001 estaba Oscar Pañuco y le ganaron los votos en blanco, porque no había una lista. Antes había peronistas del MID, bueno, había dos o tres partidos en Andino, pero ya después en el 2001 ya no había partidos. O sea, era el peronismo y nada más. Entonces, ahí nos metimos nosotros, buscamos un candidato que se animara, porque había que animarse, eran otras, las disputas políticas eran mucho más vehementes en aquella época. Pero bueno, siempre formé parte de una lista, digamos, y era el motor. A mí me tocaba siempre ser el motor. Nunca me imaginé ser cabeza. ¿Cómo terminó o cómo está el vínculo con Palotti? Porque fuiste parte de También fue lo mismo, o sea, las primeras candidaturas era yo acompañaba o llevaba como cabeza a Pelu Martelo, a Pelupa, y después en el 2007 lo convencimos al doctor, el doctor Palotti, que era el médico del pueblo. Encabezó allá por el 2009 y ganamos, esa vez ganamos. Y bueno, y después era un respeto mutuo. Él entendía que él era el que juntaba los votos, era la personalidad y que podía llevar adelante todo el proyecto. Estaba aprendiendo, él no venía de la política. Y bueno, funcionamos muy bien, hasta que, bueno, yo siempre decía al doctor, digo, Juanca, tenemos que buscar un sucesor, tenemos que buscar gente, digo, renovarnos, porque la verdad que... Ese run, el malestar era como que parecía que vos querías ir, que vos querías encabezar. No, en realidad nunca quise encabezar, yo me quería ir igual, o sea, yo le proponía a él que nos fuéramos en el punto más alto de nuestra gestión, que nos fuéramos todos, digamos, que nos fuéramos, que buscáramos formar otro candidato y que nosotros sostenerlo desde atrás, pero que era el momento justo para retirarse, porque estas gestiones comunales, y sobre todo la de Andino, que tiene un alto desgaste, porque el pueblo del 2009 no era el mismo del 2011, ni del 2013, ni del 2015, ni el de ahora, va todos los años, cada 2 años va cambiando el padrón electoral. Entonces es de mucho desgaste. Y cosa que todavía lo sostengo hacia mi candidatura. Digo. Yo creo que yo le dije a mi grupo que desde hoy, le digo, miren muchachos, esto tiene fecha de vencimiento. Leo Tempesta es candidato, depende de esto de la reforma constitucional, pero son no más de 3 periodos. Creo en la alternancia, creo en que hay un desgaste, se nota mucho. Andino, si vos querés hacer las cosas bien, si querés sostener el ritmo que, por ejemplo, estamos sosteniendo nosotros ahora, desde que asumimos, durante todo el tiempo, si no cambiás de jugadores, como en el fútbol, si no recurrís al banco suplente, terminás siendo macana. Yo soy convencido de eso. Pero por cansancio, digamos, aunque quieras hacer las cosas bien. Porque te agota, porque es desgastante, porque no es, yo siempre digo, en Andino no hay andinenses, digo, en Andino hay personas que viven en Andino, que se van a vivir a Andino. Entonces está el nacido y criado, que tiene una cultura, una idiosincrasia, una forma de ver las cosas, y hasta de ver el pueblo. Exactamente, totalmente. Bueno, lo hablamos, a ver esto. Leo Tempesta seguía siendo, inclusive en la campaña, el que viene de afuera. Seguro, sí, totalmente. Y hoy si te pones a pensar, si analizáramos el padrón... hay mucha más gente de afuera que... Claro, porque estamos en 3.100 personas entonces hasta nos empezamos a relacionar, interrelacionar entre los de afuera y los nacidos y criados. O sea, hoy ya
Lo que falta en Andino yo creo que es establecer ese vínculo un poquito más de cohesión social, de comunidad, de decir, che, mira, yo como me pasó a mí, yo sí, nací en Rosario, pero hoy soy de Andino. Creo que lo que me hace un poco de ruido es que, bueno, sí, yo nací en mi pueblo, amo mi pueblo, pero el que lo elige, no sé, hay cosas que están impuestas, pero hay otras que también tienen un valor. Digo, elegiste Pueblo Andino. Sí, sí, totalmente. Esas son a veces charlas que tenemos en el grupo mismo político nuestro. Digo, no, pero yo amo mi pueblo, digo, para mí es mi pueblo porque lo elegí. Digo, no Claro. es que fue un accidente, digo, porque uno no pide dónde nacer. Claro, tal cual. Si tal cual. a mí me hubiesen dado a elegir, seguramente hubiese elegido nacer en Andino, pero no tuve esa oportunidad. Mi mamá era de Rosario, mi papá era de Rosario, bueno, nací en Rosario, pero cuando tuve uso de razón, ya con 13 años me empecé a quedar en esta zona, Claro. porque era lo que mi corazón, nada, era una cosa que la traía ya, se ve que en las venas. Entonces, y sí, lo elegimos, nosotros al pueblo lo elegimos. Te escucho, obviamente, hablar de la política con esto de haber podido hasta convivir y enamorarte de la manera de hacer política de Wiener, esto que te convenció inclusive a afiliarte. Y está un poco en crisis, es como una mala palabra hoy decir yo soy político, hago política, como que se mira un poco de reojo. ¿Qué te pasa con eso? Sí, es doloroso porque uno, independientemente de qué partido, yo respeto a todos aquellos que tienen una identificación política, ¿no? que responden a un ideal político, porque detrás de eso hay una plataforma, porque hay valores, porque a lo mejor son distintas formas, distintas ideologías, pero hay un soporte, digamos. Entonces, eso yo creo que es muy importante. La gente común, la gente de a pie, no lo puede entender. Yo por eso también digo, la gente vota personas, ¿no? Esto del voto de la boleta única. ¿No? Que lo ves, Totalmente. lo cruzás, sabés quién es, si te mira o no te mira. La boleta única, yo si le tengo que ver algún aspecto negativo, es que la gente vota una foto. Una cara, claro. Le pone un tilde al costado de una cara. Y las caras hoy están y mañana no están. O sea, en realidad lo que hay que votar son programas políticos, proyectos políticos que se sustenten en el tiempo a pesar de los candidatos cuando esos candidatos ya no estén por algún motivo. Nosotros, te lo digo, de un partido en el que hemos sufrido pérdidas irreparables e irreemplazables y que generaron un poco el desorden enorme en el Partido Socialista, porque cuando faltó Wiener, cuando faltó Miguel. inesperadamente Miguel Lichty, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, y no puede ser, era un partido centenario, más que centenario, somos un partido socialista más antiguo que creo que el radicalismo, digamos, tiene sus orígenes en los inmigrantes que vinieron que vinieron con su filiación política del Partido Socialista Alemán, del Partido Socialista Italiano, del francés, y allá por fines de 1800 hicieron el Partido Socialista Argentino, y un partido de esa magnitud no teníamos referentes, nos habíamos quedado sin referentes, entonces, que eran buenísimos, pero que ahí te das cuenta que hubiésemos necesitado, digo, hay cuadros políticos, hay gente que puede seguir un proyecto y que hay que votar proyectos. Entonces, duele cuando pasan estas cosas porque en realidad la política no es mala palabra, porque la política es la mejor forma que conocemos de hacerlo democráticamente y de intercambiar y de elegir libremente sin que nadie te amenace ni te diga nada cómo hacerlo, y de llevar adelante eso, programas políticos que mejoren la calidad de vida de todos nuestros pueblos. No me voy a ir al 1800, pero me voy a venir acá, mira. ¿Quién está acá? Qué personal. El Leo Tempesta del preescolar. ¿Un leíto sería? Sí, un leíto. Un leíto. Bueno, este leíto acá, ¿travieso este leíto? ¿Cómo era este leíto? No, era tranquilo, callado, sumiso. Si vos a ese Leo si a mi vieja le decían que ese Leo iba a estar acá en una entrevista, o que iba a hablar en público, o que iba a ser candidato, iba a estar no lo hubiese creído jamás, porque yo hasta que, no sé, te digo que hasta, no sé, 18, 19 años, 20 años, totalmente vergonzoso, el miedo escénico, era una persona, es más, me venía acá, por eso me quedaba a los 13 años, ya me quedaba solo, Claro. y estaba solo,
solo y iba a pescar solo y sacaba una tarucha y me la cocinaba, o sea, era un ermitaño prácticamente, y que esa persona después esté en un grado de exposición tan grande como el que te toca estar siendo candidato o siendo presidente de la comuna de un pueblo, no, vos decís, ¿qué pasó acá? Y bueno, nada, ¿Qué pasó? yo creo que fuimos madurando. Si vos me preguntas qué pensaba cuando era... ¿Qué quería hacer este Leito? Yo jugaba a que en esa época se jugaba con los soldaditos, con los autitos de colección, y yo jugaba que tenía una familia y que vivía en el campo. O sea, es increíble, pero yo sabía lo que quería hacer. Siempre supe que quería hacer. Digamos, los objetivos siempre, si vos me dijeras ahora, che, Leo, ¿y qué te hubiese gustado estudiar? Ingeniería. O sea, claro. Ya está. El objetivo siempre estuvo. Lo que pasa es que en algún momento tuve que maniobrar porque la vida te va poniendo esos caminos. Pero en definitiva, yo tengo los conceptos bien claros. Y ese chico, nada, la única diferencia es que maduré, que me fui, me di cuenta que las cosas, que no alcanzaba con quejarse, que a mí sí me gustaba el medio ambiente, y para poder cuidarlo empecé a militar en una organización ambientalista que se llamaba Capandino, el Centro de Atención Primaria Ambiental de Pueblo Andino, que era una estrategia de la OPS para que personas de la sociedad civil detecten en lo local un problema ambiental y lo puedan trabajar. Bueno, entonces me di cuenta que cuando empecé a militar en esa organización, lo primero que hicieron, yo pensé, no me enseñaron a ver cuánto demoraba una lata de aluminio en degradarse o la basura, no, me enseñaron resolución de conflictos ambientales. O sea, eran todas cuestiones sociales. Y a mí me vino bien porque mi formación era técnica, claro, fría, muy calculada todo. Bueno, la parte ambiental me formó mucho en las cuestiones sociales. Después el partido, yo agarré una parte del Partido Socialista en la que también hubo una fuerte formación de dirigentes, de esos futuros dirigentes, y me acuerdo que nos internaban acá en Carcaraes 2 o 3 días, y venían del Partido Socialista Español, del Partido Socialista Chileno, de Brasil, y eran charlas y talleres en los que participaban desde Wiener hasta el último, el socialista más joven. Y así, jóvenes, claro. Sí, todos. Y bueno, los campamentos socialistas, o sea, bueno, eso permitió que me formara y que me puliera, o sea, es el mismo Leonardo, el de esa foto, nada más que pulido. Este Leito, que también, o sea, tenía como todo muy determinado. Ahora, ¿qué decía la nona? ¿Cómo era la nona? La nona Angiolina. Angiolina, sí. ¿Qué decía? Mi abuela sería mi abuela paterna, era italiana, ella había venido de Italia. También todas esas experiencias que vos decís, ella vino en el 39, el barco que la trajo, cuando volvió lo hundieron, plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y yo fui el primer nieto, varón, que nació, te imaginas, la nona italiana. Le pusieron Leonardo porque ella tenía un sobrino, había dejado en Italia, allá en el sur de Italia, de donde era mi familia, de Molfetta, provincia de Bari, había dejado un sobrino que se llamaba Leonardo y al que ella quería mucho, entonces me pusieron Leonardo por ese sobrino. Y bueno, y ella veía mi postura, que es un poco como la de esa foto, siempre muy serio, muy mirando para... Sí, muy observador, te ves como un... Sí, mirando qué está pasando acá. Y ella decía, el presidente. La nona decía, este nene va a ser presidente. Y bueno, no fui presidente de la nación, pero presidente común. Bueno, pero estaba claro, o sea que el caminito estaba trazado. Sí, ella la vio venir. Leo, para cerrar, ¿cómo te gustaría que tus hijos, cualquiera de ellos, con el tiempo digan, miren Andino, miren el recuerdo de todo esto que estamos transitando hoy y digan, o qué te gustaría escuchar en ese cuchicheo entre mates, entre hermanos? No, yo creo que uno trata a los hijos de transmitirle todas estas experiencias, y aunque no se las transmita como, che, miren, hagan esto, hagan lo otro, yo creo que la toman, ¿no? Tanto mis hijas, las más grandes, que ya están viviendo en Rosario y estudiando y trabajando en Rosario, como Facu, que es el más chico, que ya participa del gabinete joven y ayuda, ¿sí? Se hace el duro, pero colabora y
y se suma a la actividad de la colonia de vacaciones como profe, como coordinador. Yo creo que lo que uno les dice a su familia, a sus hijos en particular, que no hay algo que no tiene precio, que es que la libertad que te permite cumplir una función pública, salirte de esa función pública y que nadie te señale, ¿no? Decir, yo pasé por la comuna de Pueblo Andino, esos 6 años que me tocó estar con Palotti, pasé y quedó, no sé, la obra de gas, quedaron las viviendas Fonavi de buena calidad, digo, la obra de cordón cuneta, no sé, las garitas, qué sé yo, un montón de cuestiones, el tendido principal que llevaba la energía Quebradas 2. O sea, no fueron 6 años en vano. O sea, fueron 6 años en los que hubo una huella. O sea, yo hoy puedo decir, aunque alguno no se acuerde o haya venido después, pero puedo decirlo, en esta gestión hay gas natural en el centro del pueblo porque fui parte de esa. O sea, no solo que fui parte del gobierno, yo fui personalmente parte de la gestión del cajero automático. O sea, que el Banco Municipal que hoy haya un cajero automático en Andino tiene que ver con una gestión que se hizo. Bueno, eso no tiene precio. Y eso es clave porque esa es la forma de hacer política. La política es la posibilidad que tenés en un lugar público de cambiarle la vida a las personas para bien. Yo le agrego siempre para bien, porque hay... Claro, o sea, de cambiar para bien. Para bien. Entonces, lo importante es eso, que ese paso por la gestión pública, así como me tocó en aquel momento, que el paso que me toque ahora también tenga esos hitos. Y el secreto es que cuando nos toque ir, le demos la llave de la comuna al que sigue, al que nos sigue, nos sucede en el cargo, la ponga en marcha y parta. Y no tenga que volver para atrás ni nada de eso. Entonces, yo creo que eso es el legado que uno le puede dejar a sus hijos para que de última tengan el orgullo, no sé si le vamos a dejar una herencia o algo, pero le vamos a dejar ese orgullo de decir, che, no, mi viejo fue presidente de la comuna y cuando estuvo hizo esto, esto y esto. Y ya está. Después que no quiero más reconocimiento que ese. Bien. Eso solo. Hasta acá satisfecho entonces. Sí, contento. Sí. Contento y con muchas ganas porque nada, y digo, si uno fuera a especular, digo, va a pasar que van a pasar las elecciones, va a pasar el 29 de junio y a lo mejor las primeras semanas de julio nos llegan los aportes de 120 millones para mejorar o hacer un proyecto muy lindo que tenemos ahí sobre el predio del ferrocarril con playón deportivo, con mesas y bancos, con juegos para los niños. O sea, no estamos especulando electoralmente. Estamos trabajando como empezamos el primer día, lo estamos haciendo ahora y lo vamos a hacer hasta fin de año, hasta el 10 de diciembre, y si nos toca volver a asumir otra gestión, será otros 2 años igual de intensos. Bien. ¿La pasaste bien? Sí, muy cómodo. Bien. Gracias por haber venido, Leo. No, a ustedes, por favor. Leo Tempeja es el presidente de la comuna de Pueblo Andino en el Detrás del Candidato, para conocer cómo llegó acá, que hay mucha historia, aunque sí, un poco, podemos decir, el resumen podría ser ese, ¿no? Muy trazado el caminito, un caminito seguro y con un propósito bien claro, el repaso, lo que hay detrás, ¿no? De estas personas que deciden hacer algo por sus localidades y por supuesto le ponen todo para que funcione de la mejor manera posible.